largo la entradita y bueno, acá estamos, ahora sí a pleno. Bueno, está el Mono Navarro Montoya con nosotros. Un placer, un aplauso para el Mono. ¿Qué haces, Fernandito? ¿Cómo estás, Ale? Pero pareces un... ¿sabes qué? Sos un comandante de Avianca o de... No, de British Airways, De British directamente. Disculpame, tienen los colores de Boca. Vos Por fíjate. supuesto. Muy bien. Ese ruido ahí, Hace bien, hace bien. Pará que hay un ruido que no sé si alguien estaba... ¿puede ser un micrófono que está haciendo ruido? Ahí lo estamos corrigiendo. ¿Puede ser el Mono o no? Ah, Alicia. ¿Qué pasó? Separate un poquito del micrófono, Alicia. Así, Alicia, Mirá, mire. mirá. ¿Qué pasó? Para que entre uno de los chicos por atrás y ya lo... Quédate que acá está todo controlado. ¿Cómo andás, loquito? Estuviste viviendo en España un tiempo y te viniste para acá después, ¿no? Bastante, entre idas y vueltas, 11 años viviendo en España, en Madrid. Siempre las vueltas por el trabajo aquí en Boca, en las divisiones inferiores. Sí. Bueno, y a partir de agosto de este año, en medio de la pandemia, me fui de nuevo a reunirme con la familia. Y ahora llegué en enero aquí a Buenos Aires. Che, Fer, ¿tenés qué edad? ¿Decís tu edad vos? Mi edad, sí, por supuesto, 55 años. 55 años, estás impecable, loco. Impecable. Deportista, me gusta hacer deporte. ¿Hijos de cuántos años? 26 mi hija Michelle y 23 mi hijo Ezequiel. ¿Dónde nació Michelle? No, aquí en Buenos Todos Aires. en Buenos Aires. Los dos en Buenos Aires. Bien. ¿Qué te pasó con esto de la chiquita, del secuestro y de esto? ¿Cómo lo viviste? Bueno, yo creo que Maya le pone nombre a una situación que se repite en muchísimas ocasiones y te diría que en todo el país, ¿no? Porque atrás de esta situación hay otras cuestiones que llevan... Lo de Maya es una consecuencia, ¿no? O sea, vos lo ves desde arriba, o sea, no te quedás con el hecho en sí. No, lo ves yo creo que lo ves como un todo. hay situaciones que hacen que esto se repita ¿Y a quién muchísimas le veces. y si, no sé si la palabra es echar la culpa, pero el profe Campolongo estaba leyendo unos libros ahí Sí. y hablaba también hablar de un poco de la culpa de quién es, ¿no? El Mono abre este camino. ¿A quién se la podríamos echar la culpa? ¿Se le echamos a los políticos, profe? Estaba justamente leyendo recién un artículo de Remeslenikov. Sí. ¿Te suena? Sí, claro. Bien. Sí. Bueno, y plantea este tema, que se pregunta muy frecuentemente, ¿cuándo empezó la decadencia? ¿No? Y es muy difícil situarla, porque son procesos históricos. ¿Y vos tenés una teoría de cuándo empezó la decadencia? Porque los que no quieren al peronismo te dicen que empezó con el peronismo, pero otros te pueden decir que siempre fuimos colonia y que nuestra decadencia ya estuvo planteada desde que... Es buena. Si vos sacás una radiografía ferroviaria, o por lo menos una mirada al ferrocarril de Argentina, salen todas como venitas desde el puerto. Claro, Y eso claro. fue y no se modificó nunca. Entonces digo, eso puede ser un factor. Los factores culturales, los factores políticos, las malas decisiones políticas, el autoritarismo, la falta de democratización en serio. Y esto que decía el Mono es muy importante, me parece, la verdad que te felicito, porque inclusive te diría, habría que cambiar algunos términos. La niña no está en situación de calle, está en la calle. Claro. ¿Entendés? Y como él lo dijo muy bien, esto es lo que se visibilizó por ciertas circunstancias. Pero hay un montón de cosas, hay un montón de locos sueltos en la calle, por decirlo de alguna manera. Con patología no estoy culpabilizando, pero todo esto hay que prevenirlo, hay que La tener ley de salud política. mental, con eso que es un desastre la ley de Bueno, salud la ley de salud Ahora, mental es un volviendo, desastre. entrando al tema, Fernando es Perdón, deportista, trabajó también mucho tiempo, trabajaste profesionalmente en clubes, en Boca, en el último, o sea, ¿qué notaste vos desde la época en que jugabas al fútbol a hoy? ¿Fue decayendo, por ejemplo, el nivel cultural el nivel cultural de la época en que jugabas vos al fútbol? Los pibes que terminaban la secundaria, hoy ya no terminan, el inferiores, hay como una decadencia cultural muy marcada y ¿lo notás en el fútbol o no es? A ver, paradójicamente al desarrollo de la tecnología que supuestamente nos permitiría tener una sociedad de individuos mejores preparados, nosotros hemos involucionado, ¿no? Sí. Yo me he especializado en formación, ¿no? Y he trabajado por 2 veces en las divisiones inferiores de Boca. Y los niños vienen con una problemática cada vez más acentuada de diversos factores, desde violencia intrafamiliar, testigo de violencia de género,
gran porcentaje de hogares destruidos. Escuchá eso, Alicia, lo que marcabas vos recién, ¿eh? Todas estas cuestiones, la ausencia de la obligación, entre comillas, de la educación y la formación. Entonces, todas estas cuestiones han erosionado lo que para mí es el núcleo principal del crecimiento de una sociedad sana, que es el hogar, ¿no? O sea, para vos el hogar es el primer eslabón. Es el primer eslabón. Después tenés el colegio, ¿no es cierto? Antes era una calle no tan tóxica como es ahora, el club, y hoy en día se ha erosionado en gran número los hogares. Ya el colegio para muchos no es prioridad. Entonces el club termina siendo un lugar de contención muy importante. Interesantísimo, Fer, ¿eh? Y que ocupa un rol que no debería ocupar. Y muchas veces los clubes, por una cuestión estructural, no pueden afrontar ese desafío. Boca sí, porque es un club extraordinario, pero hay otros clubes que no tienen esa capacidad estructural ni económica. Tienes para razón, el sostener club, eso. mira, acá lo tenemos a Ventura. Ventura dirige Victoriano Arena. Así. Y Ventura hace un trabajo social en Victoriano Arenas. Mañana Lo menos, inauguro- lo menos importante es que dirige fútbol. No, pero, es que, Ale, los clubes, Pero perdón, que no, que lo estructural termina convirtiéndose en fútbol. Mañana, a través de una gestión que hicimos, inauguramos un riego automático. Y es importante, y vos lo sabés mejor que nadie, porque una mala cancha incide en un buen juego. Un equipo no juega bien si tiene una mala cancha. Sí, pero yo te he escuchado que le conseguís ropas a los pibes No, pero y tantas cosas, pero ¿eh? eso es natural. Permanentemente. Eso es natural. Permanentemente. A mí me encanta, sí, porque siempre con Fernando se puede, con el mono se puede hablar de otras cosas, podemos volar. ¿Viviste en España? Recorremos algunos lugares donde vos viviste. ¿Viviste en Extremadura? ¿Viviste? sí. ¿Dónde queda Extremadura? Extremadura, digamos, es la región que está entre Castilla-La Mancha y Andalucía. Bien. ¿Cuánto viviste ahí? No, ahí estuve 2 años. ¿De qué otro lugar de España viviste? Estuve en Almendralejo y Mérida, que son 2 ciudades, ¿no? Almendralejo. Y Mérida, Y son Mérida. ciudades de Extremadura. Después. Estuve en Tenerife Sí. y allí terminó. Y después viví 11 años en Madrid. Bueno, te pregunto, lo que vivimos acá ayer con Maya y la pobreza y la cosa de la calle, ¿está también allá? Si vos te ibas a las afueras de Extremadura, de la ciudad de Mérida, te ibas a las afueras de Tenerife, ¿encontrabas gente viviendo debajo de un árbol como la mamá de esta chiquita, sin escolaridad, un chiquito de 7 años? Es muy difícil encontrarlo. Es muy difícil. Existe, Sí, ¿no? sí. Por supuesto que existe. Allá no son Villa Miseria más llamada como la No, llamamos acá. Allá pero se llaman existe chabolas. 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 Pero es al lado de la cantidad que hay aquí, no. Sí, yo el anteaño pasado en Barcelona vi gente durmiendo en la calle, Sí. cosa Pero que una me cosa, asombró. Alicia, una cosa es el homeless, el que vive en la calle. Sí, otra claro, cosa eso, sí, sí. es la precariedad de lo más básico. Exactamente, Acá estamos hablando de una familia, mono, y eso creo que en Europa no se ve. No por poner que Europa o Argentina es mejor, o España o Argentina. Son realidades distintas, pero no se ve esa carencia habitacional de gente que vive en- 40% de pobreza indígena. Pero claro, pasa que una cosa es Sí, el proteccionismo, otra cosa es el asistencialismo y otra cosa es la utilización política de eso con fines Estoy de acuerdo. Sí, proletarios, ahora ¿no? ver, porque una cosa es cuando uno va en alguna ciudad del mundo y ve a algún mayor que está tirado debajo de un puente, y otra cosa es ver chiquitos. Sí, yo creo que hay 2 cuestiones diferentes, ¿no? No, es Cuando distinto. hablamos de homeless y gente que vive en situación de calle. Una cosa es el que decide hacerlo Claro. Claro. y otra cosa el que es víctima y no le queda otra Claro. que hacerlo. Yo creo que tenemos que separar los casos, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos un amplio número de gente que vive en esa situación porque es víctima de un sistema que no la protege. Ahora vos decidiste volver. Sí. Vos sos un caso particular porque tenías todo para quedarte en España y decidiste volver. Trabajabas en Boca bien, pero decidiste volver. ¿Qué ves de Argentina? Una pregunta remanida, pero siempre es interesante escucharla en tu boca. ¿Qué ves de Argentina? Porque algo le encontraste para quedarte acá.
te termina gustando Argentina y sos argentino, Fer. O sea, Es sos que colombiano, pero sos argentino. Por una cuestión. Nosotros tenemos cosas maravillosas y personas maravillosas. Personas maravillosas. Personas maravillosas, ¿no? Y tenemos una manera de ser que es muy nuestra, que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, y que uno después de vivir muchos años, en mi caso, así como normalizás lo malo, también normalizás lo bueno, ¿no? Y uno termina, cuando normaliza lo bueno desde el lugar que uno puede disfrutar de vivir en Europa, empieza a extrañar estas cuestiones que son muy nuestras, ¿no? Que son la familia, las costumbres, los ritos. Y a esta altura de mi vida, junto con mi señora y uno de mis hijos, que decidió también volver, priorizamos eso, ¿no? Ahora, eso a mí no me... ¿Es muy ordenado vivir en Europa, Fer? Sí, yo soy muy estructurado. Pero para vos, por ejemplo, ¿cómo Sí. es vivir en Madrid? ¿Cómo era vivir? Porque una cosa es decidir vacaciones, Sí. otra cosa... Es tan ordenado, o sea, ¿qué es ese orden? Sí, ¿A qué sí, te son- lleva ese orden? Son muy ordenados, son muy respetuosos de las normas, ¿no? Son muy respetuosos de la autoridad. ¿De la autoridad? De la autoridad. ¿Eso te llama la atención en Argentina? Sí, por supuesto. Y el valor de las multas. Sí, Por cualquier cosa te multan y cómo Sí. te multan. es verdad. Ellos utilizan el sistema del rigor, ¿no? Sí, sí, sí. De educar con el rigor, Sí, sí, las multas ¿no? son Porque las terribles, multas son son muy grandes. gravísimas. Pero yo creo que la falta de autoridad, porque nosotros creo los argentinos, creo que nos hemos equivocado en darle a la palabra autoridad un significado nocivo, ¿no? Autoritarismo es otra. Es una cosa autoridad, es otra cosa. Repetí eso, me encantó. ¿Nos hemos equivocado en qué, según tu En mirada? darle a la palabra autoridad un significado nocivo, ¿no? Yo creo que nosotros no podemos, como sociedad, convivir sin el respeto a la autoridad, ¿no? Y la autoridad, tener autoridad no significa tener poder, que también son dos cosas distintas. Entonces, cuando el que tiene la potestad de la autoridad ejerce el poder, lo está haciendo mal. Ahora, nosotros no podemos vivir en una sociedad sin respetar a la autoridad y sin respetar a los designios de esa autoridad. ¿Llamás autoridad, Mono, a las leyes, por ejemplo? Porque siempre se habla mucho... A las leyes, a de la las falta de normas. la aprehensión que nosotros tenemos... A las por respecto leyes, a las ¿no? normas. Prestigio de los que gobiernan. A la policía. Hoy vos decís, a mí me da mucha impresión, ¿Sabés me lo que da era? mucha pena ver cuando insultan a la policía. Sí. Me da mucha pena. Policía de la garita. Yo quiero, es muy, muy sabio lo que está diciendo. Y te diría, te lo situaría, porque yo soy de otra generación. Sí. Soy bostero, pero de otra generación. Lo escuchaba cantar a Musimesi, mira lo que te digo. El tema es que esa intoxicación o negatividad del concepto es porque también hubo en nuestro país un periodo muy, muy fuerte de violencia, de terrorismo de Estado, etcétera, etcétera, que hace que cuando surge el destape, como pasó en España en su momento, bueno, se diga, guarda que si vos imponés la autoridad, sos un autoritario. Pasa hasta en las facultades, pasaba al principio. Ahora ya... Y ya pasaron muchos años. Y hay otra palabra también, la palabra orden. Cuando vos decís orden, te miran con la misma mirada que cuando decís autoridad. Hay una palabra y hay un momento de España que cambia la sociedad española, que es el Pacto de la Moncloa.